Muy bien, buenos días de nuevo. Va a comenzar ahora la segunda sesión, que lleva por título Demandas y direcciones en la internacionalización del joven talento español. Bueno, para abordar una temática tan amplia y para evitar que nos perdamos y que nos dispersemos en demasía, vamos a utilizar un formato similar al de la mesa que nos ha precedido e intentaremos hacerlo, no sé si lo conseguiremos, con la misma frescura que ha caracterizado la sesión anterior. Bien, en todo caso, para comentar esas preguntas que iré lanzando a los distintos ponentes, bueno, pues me acompañan en esta mesa y empezando por mi derecha al fondo. En primer lugar, José Ramón González, que es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid. En segundo lugar, Javier Orozco Mesana, que es director del Área de Acción Internacional de la Universidad Politécnica de Valencia. David García López, que es vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. A mi izquierda, Silvia Gallard, que es directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Carlos III. Ha habido un pequeño cambio en el programa. Y más a la izquierda pues tenemos a Andrés Martín Crespo, que es responsable del área de internacional de Campus Iberus. Y al final pues tenemos a Javier Orozco Mesana, director del área de Acción Internacional de la Universidad Politécnica de Valencia. Perdón, me he equivocado. Al final tenemos a José Francisco Sigut Saavedra, director de Secretariado de Movilidad de la Universidad de La Laguna. Bien, pues como decía al principio, para intentar concretar un poco de qué vamos a hablar, pues en primer lugar vamos a tratar un primer bloque de preguntas, de cuestiones. José Ramón me va a ayudar a ir pasando la presentación para tener claro, bueno, pues de qué vamos a hablar en primer lugar. En primer lugar, lo vamos a enfocar ahora desde una perspectiva más institucional, desde las universidades, cómo intervienen las universidades y cómo les afecta el programa de mentoría. Y en concreto, pues para ello vamos a empezar con una primera cuestión que se refiere a la gestión de la internacionalización del talento en las distintas universidades e instituciones que están aquí representadas. Y en concreto, pues me gustaría que comentarais también cómo afectan las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de internacionalización del talento y, por último, que hagáis una pequeña reflexión a modo de futurólogos sobre el futuro a medio plazo, en vuestra opinión, en estas cuestiones. Pues si os parece, comenzamos por el mismo orden que os he ido presentando. José Ramón, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Lo primero es decir que es un placer estar aquí en esta sesión, acompañando a representantes de diferentes universidades y sobre todo a los estudiantes también que habéis participado en el programa. Y voy a intentar aportar algunas ideas. Lo que pasa es que intentaré ser muy breve para ceñirnos un poco a los tiempos, ¿no? Yo creo que la primera pregunta, ¿cómo se gestiona el talento o la internacionalización del talento en las distintas universidades? Yo creo que de alguna manera un programa como este, como el de IMP, lo que hace es contribuir a darle estructura y proporcionar una metodología de trabajo, algo que tampoco es nuevo en el sentido estricto de los términos. Quiero decir que en las universidades españolas creo que desde hace muchos años se va trabajando desde una perspectiva internacional con el talento y con los estudiantes que destacan. Lo que pasa es que no existían este tipo de programas estructurados. Es decir, pero es evidente que muchos de los que están aquí son profesores, en las universidades españolas han tenido estancias de postdoctorado en el extranjero, han completado estudios o han tenido tiempo de estancia y eso generalmente es gestionado de una forma, digamos, casi amateur. Es decir, un director de tesis, en el caso de que tenía contactos internacionales, lo que hacía muchas veces era utilizar esos contactos para ayudar a sus estudiantes a trasladarse, a pasar 3 meses en un laboratorio en Europa, en Estados Unidos, o hacerlo en cualquier otro lugar. Quiero decir que existía esto, no es una cosa nueva en el sentido estricto, pero existía de una manera, yo entiendo que en general, salvo quizá alguna universidad que tuviese algún programa piloto de este tipo, pero generalmente existía de una manera muy informal y dependía fundamentalmente de los grupos de investigación y de los directores de tesis. Yo creo que eso es un poco algo que... Entonces, este tipo de programas lo que permite es
organizarlo de una manera mucho más ordenada, mucho más racional, con una serie de objetivos para cumplir, con una serie de pasos, y de alguna manera viene a complementar eso otro que va a seguir existiendo siempre, porque no hay que engañarse. Quiero decir, cualquier profesor que tenga conexiones internacionales, e insisto, hay muchísimas más, incluso de las que conocemos los vicerrectores, porque muchas veces el problema que tenemos es saber cuáles son las conexiones internacionales de nuestras propias universidades, porque no tenemos forma créanme ustedes que pastorear al PDI es muy complicado, ¿no? Yo soy PDI, de manera que puedo decirlo también de mí mismo, es muy difícil saber a veces quién trabaja con quién, en qué país, en qué lugar, ¿no? Porque esa información no fluye fácilmente. Pero eso existe. Bueno, digamos que eso va a seguir existiendo. Si a la vez acompañamos con este tipo de programas más o menos estructurados, creo que estamos añadiendo un plus a lo que ya se está haciendo. Respecto a las demás, ¿cómo condicionan las tecnologías? Rápidamente, y no quiero robar más tiempo, yo creo que ayudan a facilitar este tipo de procesos, por ejemplo, en el caso concreto de la mentorización o de las tutorías, ¿no? Que permite hacerlo de una manera mucho más flexible, que no exige el desplazamiento físico, aunque en este caso, efectivamente, hay becas, que hay gente que se desplaza. Tampoco sustituye el desplazamiento físico por completo. Si uno quiere hacer una estancia en un laboratorio, tendrá que viajar a ese laboratorio y si no, difícilmente podrá hacer podrá sacar rendimiento a esa conexión, ¿no? Pero creo que complementa, que ayuda y que también amplía las posibilidades. Y en el futuro a medio plazo, pues realmente ahí me pillas un poco porque no sé si me atrevo a ser futurólogo. Me parece creo que bueno, quizá alguno de mis compañeros sea más valiente en ese sentido, ¿no? Y creo que por aquí se puede trabajar, que hay cosas que merece la pena. También creo que aún se vislumbran las posibilidades, pero que creo que también hay que ir poco a poco viendo cómo se puede afianzar y qué cosas realmente funcionan bien, cuáles funcionan peor. Creo que está ahí también evaluar un poco todo este tipo de trabajo y ver un poco luego hacia dónde hay que apoyar y poner más fuerza, ¿no? En el empuje. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Ramón. Javier. Bueno, además de las consabidas felicitaciones y agradecimientos tanto al programa IMP como a la Universidad de Valencia por darnos la oportunidad de participar en este foro, yo quiero reflexionar en ideas respecto a los distintos puntos. ¿Cómo se gestiona la internacionalización? Es una evolución que ha venido desde la frescura inicial del programa Erasmus, porque es lo que nos ha hecho a todas las universidades, por lo menos en España, empezar a darnos cuenta de la existencia de algo más allá de las fronteras, donde existía mucha ilusión y poca formalidad en el establecimiento de los vínculos, y se ha ido evolucionando a una estructura mucho más consolidada por parte de Europa, pero que es una realidad muy distinta de la que yo veo como base del programa de mentorización. La mentorización, donde empieza a tener sentidos, sobre todo, para mí, desde mi humilde punto de vista, en las maestrías y doctorados, porque es el inicio real de una carrera profesional. Y es un enfoque no tanto institucional, sino personal, donde, gracias a foros como este, que no puedo más que reiterar las felicitaciones a la iniciativa por la frescura que ello aporta, nos permite dar una dimensión horizontal y complementaria a lo que son las relaciones internacionales institucionales, por llamarlas desde ese punto de vista. En ese sentido, ¿cómo se gestiona? Se gestiona de una forma muy bilateral institucional, que desde luego para nada funciona para lo que es un programa de mentorización, que, insisto, es relevante especialmente para las etapas, digamos, posteriores, donde uno ya ha acabado su carrera profesional y lo que no quiere es nada más que darse una experiencia internacional. En el tema de la incidencia de las tecnologías de la información, solo voy a citar a un amigo personal que desgraciadamente falleció a finales del pasado mes de mayo, el premio Nobel Sir Harold Kroto, que era un entusiasta de la divulgación científica, una persona entrañable, y que puso en marcha una iniciativa que hasta ahora yo creo que ha tenido poco impacto, pero que yo me atrevo a predecir que en el futuro lo tendrá en la forma que vaya tomando. Es la utilización de los medios multimedia para presentar el currículum personal, entre otras muchas posibilidades de divulgación científica. Él lo expresaba de una forma muy gráfica, tomando una copa de vino en su casa mientras realizaba el análisis de los distintos currículums que los llegaban. Recuerdo que Harold Kroto es el descubridor de las buckyballs y es la base de toda la química de los fullerenos y de los nanotubos de carbono de hoy en día. Y es una forma que realmente agradecemos todos los que alguna vez hemos tenido que hacer una labor de revisión. No nos interesa leer currículums de 60 páginas que dudo que nadie sea capaz de digerirlos
miembros cuando pasan de 1 o 2. Nos interesa ver la frescura con las personas se comunican, nos transmiten sus capacidades que luego tendrán que estar avaladas, evidentemente, por algún tipo de contraste, porque desafortunadamente no todos decimos la verdad cuando estamos expresándonos. Entonces, en ese sentido, es por donde yo me atrevo a predecir que pueden haber muchas innovaciones en el futuro. Y el último punto, muy sencillo, nuevamente me uno a mis pocas capacidades, como expresaba mi compañero, de predecir el futuro, pero sí que me permito hacer una reflexión histórica. Todos los imperios han caído, desde el romano, que nadie podía pensar que podía caer el imperio romano, actualmente estamos en el imperio estadounidense, llamémoslo así, también caerá, no es un problema de nada, sino de la realidad histórica, y precisamente cuando en iniciativas donde se pueda obtener una ventaja competitiva, yo entiendo que este programa es una de ellas, se están teniendo éxitos, es la base para poder predecir, para poder prever por dónde irá el futuro. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. David, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Me uno a los agradecimientos a Zafira, a todo el equipo de INFAE, por una vez más permitirnos estar aquí, a la Universidad de Valencia, especialmente a su vicerrector. Gracias, Guillermo, mis compañeros, a los estudiantes que sois los protagonistas hoy. Tampoco quiero extenderme mucho. Preparando las líneas que sabía que íbamos a tener que trabajar en esta mesa, me surgió una duda ayer, y es que si realmente sabemos qué es el talento, o tenemos claro qué es el talento, está muy bien ofrecer experiencias internacionales al talento, pero ¿somos las universidades sensibles al talento? ¿Quién tiene talento? ¿El que saca buenas notas? ¿El que es especialmente sensible al aprendizaje de idiomas? ¿El que es proactivo en las clases? ¿El que trabaja bien en grupo? Quizá tenemos que mirarnos un poquito y realmente trabajar en esas herramientas. No sé si conviene objetivizar el talento. Probablemente no, haya que seguir como hasta ahora. Un profesor, yo de clase, mis compañeros aquí también, seguro, el talento se percibe. No hace falta esperar al examen final para saber qué alumnos son buenos. Quizá tenga que seguir siendo así, pero a lo mejor nos estamos dejando a gente por el camino. Esa primera reflexión sí que me parece interesante. En el caso de mi universidad, que es una universidad diferente a la mayoría de las que están aquí representadas, es una universidad muy pequeña, con 1.500 alumnos, 14 años de vida, frente a los 800, por ejemplo, de la UBA, 20.000 alumnos. Nosotros estamos tratando de identificar el talento y de ubicarle en una línea, no solo hacia la ciencia, que es muy válida y es muy respetable y es fundamental, sino también hacia la emprendeduría. Y tratamos de hacer un plan de carrera de tal manera que la experiencia internacional que le ofrecemos a cada alumno vaya en la línea de lo que luego quiere hacer. Esto no es fácil, como bien decía José Ramón, seguimos utilizando los viejos sistemas, el alumno interno que se empotra en un grupo de investigación y disfruta de las experiencias internacionales de sus directores de tesis, de sus contactos. Esto, en cierto modo, también favorece a la endogamia que tanto criticamos a la Universidad Española, porque al final son los contactos del director de tesis los mismos contactos del doctorando y quién sabe si los mismos contactos de su doctorando. Por lo tanto, no sé si esto es ayudar a esa endogamia, pero realmente a veces es difícil. Creo que programas como este ayudan a salirnos de ese punto. Creo que nos ayudan a abrir la cartera de contactos internacionales para que nuestros doctorandos, como en mi caso, no tengan que ir a Finlandia, como fui yo, puedan ir a otros sitios. Creo que eso es algo fundamental, pero no es fácil, desde luego. La segunda cuestión, cómo condicionan las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de internacionalización del talento. Estoy totalmente de acuerdo con José Ramón. Creo que es un medio que ayuda, creo que es un medio facilitador, pero no podemos perder el norte. La internacionalización sin presencialidad no es, en mi opinión, una internacionalización real. Desde luego que podemos hablar por Skype con gente que está en Estados Unidos, podemos compartir información de manera inmediata, resultados, estudios estadísticos, podemos hacer 1000 cosas gracias a las TICs, pero creo que la experiencia internacional solo es real si aterrizamos en otro país, y la mayoría de los que estáis aquí, los mentores sobre todo, sabéis lo que significa eso. Empiezas a llamar a las puertas y empiezas a vivir la experiencia internacional más allá del laboratorio, más allá de la empresa. Creo que las TIC ayudan, pero no pueden no pueden convertirse en el todo. Y por último, y no robo más tiempo a mis compañeros, ¿qué pasará en el futuro medio plazo? Bueno, la internacionalización es una realidad y las universidades aquí tenemos dos opciones, o realmente darnos cuenta de ello, o hacer como muchas veces hacemos, y es esperar a que nos explote en la cara y luego tomar decisiones precipitadas. Están cada vez llegando más alumnos a primero de grado con experiencias bilingües desde los 3 años. Esta es una realidad. Si a esos alumnos que llevan estudiando inglés desde los 3 años no les ofrecemos experiencias bilingües, los vamos a perder. Y la competitividad en la Universidad Española es atroz.
atroz como algo negativo, sino porque la competitividad yo creo que es algo positivo, sino que está ahí. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una cuestión muy importante que resolver y cuanto antes mejor. Y es que el futuro tenemos que darnos cuenta que es el presente, la internacionalización es la realidad a día de hoy y los que no lo hagamos, pues probablemente lo pasemos mal. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Silvia, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quería yo también dar las gracias a la Universidad de Valencia y al programa INFAE por habernos invitado. Quería dar especialmente las gracias a los compañeros y compañeras de la mesa anterior porque me han descubierto esto del síndrome del impostor, del que soy un ejemplo clarísimo, puesto que ni siquiera me llamo Matilde, como viene en el programa, sino Silvia, y sustituyo a la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación de mi universidad, que no ha podido lamentablemente acudir a esta mesa. Bien, yo querría sumarme un poco a las consideraciones que han hecho los predecesores en el uso de la palabra. Es verdad que el programa que nos reúne hoy aquí contribuye de alguna manera a estructurar y hacer un poco más concreto algo que ya se viene haciendo en las universidades y que también ayuda, como decía también el vicerrector, a abrir la cartera de contactos internacionales. Nosotros participamos en este programa, pero quería también comentar que para nosotros la internacionalización del talento pasa por este programa y por otras iniciativas, ¿no? Como ya hemos hablado y hacemos todos, por la movilidad de estudiantes, para que desde el principio estén abiertos a nuevas posibilidades, a nuevas dimensiones, a nuevas realidades, y nos gusta moverles tanto a países clásicos como países europeos, estadounidenses, etcétera, etcétera, pero también a países menos clásicos, donde pueden tener, clásicos es una manera de decirlo, me refiero a países en vías de desarrollo, donde también pueden tener una idea de qué es el mundo más allá de nuestra realidad más concreta. Aparte de la movilidad de estudiantes, nosotros el talento también intentamos traerlo a casa y traerlo a través de dos programas que creo que son interesantes y que podemos compartir aquí. Uno es el programa CONEX, Connecting Excellence, que lo que hace es traer a investigadores de primer nivel, investigadores experimentados que durante 3 años trabajan codo con codo en departamentos, grupos de investigación e institutos, de manera que se generan esas relaciones de las que hablábamos antes y de las que puede surgir también una cierta asesoría de cara al futuro para las personas que están en esos departamentos y para los estudiantes vinculados a esos grupos de investigación o departamentos. Y en segundo lugar también tenemos un programa llamado Cátedras de Excelencia, que lo que hace también es, de nuevo, atraer talento internacional, también en forma de profesorado de primera línea, que de nuevo hace esa labor de conexión entre mundos, ¿no? Y entre universidades de otros países. A mí la movilidad de estudiantes me sigue pareciendo una manera de generar talento desde el principio. Todos sabemos que la movilidad, el hecho de que un estudiante haya tenido movilidad a lo largo de sus estudios hace que su empleabilidad sea mayor, hace que su flexibilidad sea mayor, hace que su adaptabilidad al entorno sea mucho mayor también. Luego podemos seguir hablando. En cuanto a las tecnologías de la información, sí coincido también con los vicerrectores en el sentido de que sí sirven para dinamizar, sí sirven para conectar, para difundir. En mi opinión, una internacionalización basada solo en lo virtual se queda coja también. Yo creo que es importante el contacto, la cultura y el oler y el tocar. Pues muchas gracias, Silvia. Y sin solución de continuidad, Andrés, cuando quieras. Buenos días. Bueno, lo primero, un placer compartir mesa con ponentes con esta experiencia en temas de internacionalización y agradecer a INFAE la invitación. ¿Cómo se gestiona el talento? Bueno, Campus Iberus es un consorcio de 4 universidades, la pública de Navarra, de Zaragoza, Lleida y La Rioja, y cada universidad gestiona de manera independiente esa internacionalización del talento. Luego, por otro lado, sí que trabajamos en agregación con las 4 universidades para identificar, internacionalizar ese talento con programas muy concretos, como es el caso del programa IMP, otros programas de prácticas que tenemos con egresados en Europa,
un campus transfronterizo con las universidades francesas, que bueno, ha dado pie a un programa conjunto de doctorado, o un programa de movilidad con el personal de las universidades chinas. Por otro lado, bueno, en tema en cuanto a la tecnología, es lo que ya han comentado el resto de ponentes, sí que es necesario la presencia física. La tecnología ayuda mucho, favorece toda esta internacionalización, pero es muy importante ir un paso más allá. Y, bueno, por añadir algo, yo creo que en el tema de la tecnología se ha producido ahora que tenemos un exceso de información. Entonces, ayer cuando, bueno, preparando un poco esta ponencia, te pones a buscar un poco de información y yo creo que te ves desbordado y entonces hace falta tener esa capacidad de saber sintetizar lo esencial y es un reto que nos ha producido ese exceso de información en el que vivimos hoy en día, que es abrumadora. Con el tema del futuro, bueno, yo soy optimista. Creo que tanto desde Europa como en las universidades se está invirtiendo muchísimo en este ámbito con programas como Erasmus+, Horizonte 2020 para investigadores y yo creo que bueno, poco a poco vamos a ir acercándonos a las cifras de la Unión Europea, como hemos visto antes, y yo creo que ese es el reto a corto plazo de las universidades. Muy bien, pues muchas gracias. Terminamos ya esta primera ronda. Bueno, buenos días. Me sumo, por supuesto, a los agradecimientos a la organización del IMP y también a la Universidad de Valencia por hacer posible el programa y también estas jornadas. Bueno, yo vengo representando a la Universidad de La Laguna y como me ha tocado intervenir el último, muchas de las cosas que he pensado decir ya se han comentado, pero bueno, intentaré aportar alguna cosita diferente. En lo que se refiere a la gestión de la internacionalización, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa bastante en nuestra universidad, pero creo que es un problema general de las universidades españolas, que es el tema de la barrera idiomática. Se ha hecho alguna referencia en el día de hoy en la mesa al tema de los idiomas, pero creo que, bueno, no sé, la experiencia que tengo con el programa Erasmus, por ejemplo, es que mucha gente no puede acceder a él finalmente porque no es capaz de acreditar el idioma que se le pide. Y para que nos hagamos una idea, se le está pidiendo en promedio un B1 de inglés. Que, hombre, después de toda una etapa de formación larga, cuando uno llega a la universidad, pues todavía hay mucha gente que no es capaz de acreditar ese nivel B1 de inglés. Y ya, por supuesto, no solo para el programa Erasmus, lo digo también para un programa como el IMP, puede haber gente que tenga una gran capacidad científica, académica en general, y que al final no pueda acceder a un programa de este tipo por tener ese problema con el idioma. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, de hecho se está haciendo. En fechas muy recientes se ha aprobado un documento de política lingüística en el contexto de la CRUE. Da la casualidad de que la persona que está presidiendo esa comisión es de la Universidad de La Laguna y bueno, creo que eso va a ser un impulso muy importante y porque creo que de verdad es un problema que tenemos en este país, ¿no? el nivel de idiomas, ¿no? Entonces pienso que eso es una cuestión muy importante para la internacionalización. En lo de las tecnologías, hombre, desde luego está claro que las tecnologías condicionan muchísimo todo lo que es la internacionalización. El ejemplo más patente es el IMP, que es un buen ejemplo de lo que se conoce ahora como internacionalización en casa. Esto es algo que se está intentando trasladar a muchos ámbitos, incluido, por ejemplo, el Erasmus. Yo ahí no termino de ver ese asunto porque, como antes subrayaban, la presencialidad, el vivir la experiencia es fundamental, no veo muy claro. Sí que en este caso lo veo más aplicable, por supuesto, pero yo creo que debemos tender hacia un esquema más mixto. Y esto también enlaza un poco con una cuestión que al final se había comentado como para discutirla hoy, pero veo que finalmente por lo menos no aparece de forma explícita, que es lo de la captación del talento de vuelta. Esta mañana hacía referencia un compañero a que, bueno, que obviamente está claro que no tiene que verse como una pérdida el hecho de que haya mucho talento que salga y que esté en universidades de prestigio, estoy totalmente de acuerdo, pero sí que creo que, hombre, que sí que sería bueno por lo menos recuperar una parte de ese talento y en la línea de que esto de los rankings de universidades no se conviertan en un club más o menos cerrado de universidades que siempre son las que están primero y es una realimentación constante, captan todo el talento y generan, por supuesto, todo lo que eso supone y, en fin, yo creo que obviamente está claro que es muy difícil poder dar seguramente
proporcionar las estructuras científicas muchas veces que hacen falta por los costes elevados a esas personas cuando vuelven, pero creo que sí se debería atender un esquema un poco más mixto, reconociendo, por supuesto, lo importante que es lo que ocurre en el programa IMP, el poder aprovechar a toda esta gente, aunque sea online, digamos, ¿no? Y lo del futuro a medio plazo, bueno, yo haría la reflexión de quizá un poco crítica, de no intentar no caer en una especie de... Yo creo que pasa con muchos temas y no sé, a veces me da la impresión de que con la internacionalización, por la poca experiencia que tengo y algunas jornadas a las que he asistido, de no caer en una especie de burbuja, ¿no? Que es algo que es como una tendencia, ¿no? Como que está todo muy bien, es muy bonito, estamos todos ahí caminando en la dirección adecuada. Yo creo que hay que pararse un poco a veces a reflexionar si todo de verdad es tan positivo. Y lo digo, por ejemplo, citando como ejemplo los famosos cursos MOOC, estos masivos. No lo digo porque yo llegué a leer incluso en prensa generalista, si estos cursos iban a sustituir a la presencialidad. Los profesores iban a acabar poco menos que con las universidades, ¿no? Como las entendemos. Entonces, esta mañana se hizo una referencia también en una de las charlas a este tipo de cursos. En fin, yo creo que un poco en esa línea creo que deberíamos andar con, bueno, pues, por supuesto con mucho optimismo y con mucha energía hacia adelante, pero siempre reflexionando para que no se acabe convirtiendo, como ocurre con otros temas, en eso, una especie de burbuja. Pues muchas gracias, José Francisco. Y quería, para pasar a la segunda pregunta, quería invertir el orden de intervenciones para evitar precisamente lo que tú habías comentado, y es que una vez que van terminando las intervenciones del resto de los miembros de la mesa, pues uno se vaya quedando con menos cosas que decir. En este caso, en la segunda pregunta, resulta que íbamos a hablar, y de hecho vamos a hablar precisamente del último punto al que tú te referías, que era si se debe mover el talento o no, sobre la base de la situación que todos los que estamos aquí conocemos, la fuga de cerebros, la captación de talento del extranjero, etcétera, la recuperación, ¿no? Entonces, a la hora de plantearnos como institución de enseñanza superior la formación de talento, la pregunta que se plantea, que se pone encima de la mesa es la forma a través de la cual pues, parece más oportuno llevarlo a cabo. Si debemos favorecer la formación del talento en el extranjero y su inserción a nivel nacional posteriormente, o, por el contrario, debe fomentarse una formación internacional a nivel nacional a través de programas internacionales como el programa IMP. No sé si te has referido al final a este aspecto, no sé si quieres puntualizar alguna cuestión más. Bueno, en la línea de lo que ya dije, yo creo en un esquema mixto, pero sí hay un detalle que antes no comenté y tiene que ver con este asunto, y no sé, creo que una cosa muy importante es hasta qué punto en las universidades pues los baremos para la contratación de profesores y en general las políticas de contratación de profesores están orientadas a fomentar el que podamos captar ese talento de vuelta, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión muy importante y tengo la impresión, por mi experiencia, que muchas veces pues esto no es así. Y bueno, yo creo que eso es una de las cuestiones clave, ¿no? Porque si tenemos a mucha gente buena fuera y luego a la hora, todos son trabas a la hora de en el caso de que quisieran volver a España, pues hombre, yo creo que eso es un tema importante a resolver. Y bueno, ya por lo que dije antes, yo creo que ya es bastante. Bien, pues muchas gracias, Andrés. Bueno, yo voy a ser un poco breve en este tema. Yo creo que ambos métodos son complementarios y necesarios. No podemos mover o movilizar el 100% de los estudiantes. Entonces, programas como IM, que favorecen esa internacionalización desde casa, pues yo creo que son muy positivos y mejoran las capacidades y habilidades de los estudiantes. Y luego, pues bueno, comparto con Francisco la idea de que es prioritario saber ese talento que se marcha, que se forma en el extranjero, luego saberlo captar, tanto para que vuelva a las universidades o para que vuelva a las empresas y, bueno, pues todo ese talento pues que, bueno, repercuta a la sociedad, pues toda la inversión que se ha realizado en ellos, que luego vuelva aquí y pueda repercutir a la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Silvia.
Bueno, yo por supuesto sí diría que se debe mover el talento, sí diría que debe moverse a todos los niveles y sí diría, retomando un poco lo que decía el compañero de La Laguna, de que es importantísima la apuesta que hagan las universidades por su modelo lingüístico a la hora de ser capaces de captar talento, ¿no? No es lo mismo poder tener a investigadores de primer rango, a estudiantes de calidad, con un sistema en el que toda tu docencia está basada en el español, importantísimo también, pero creo que es fundamental ir a modelos en los que haya un mayor multilingüismo y fundamentalmente una mayor oferta de docencia en inglés. Nosotros hemos apostado desde hace mucho tiempo por ese modelo y la verdad es que los resultados en términos de captación y atracción de talento son notables. Yo no tengo una respuesta, honestamente, sobre si es mejor quedarse aquí, formarse aquí o salir y luego volver. Creo que los dos modelos pueden ser válidos y en ese sentido complementarios de alguna manera, ¿no? Yo creo que no deberíamos quedarnos a una sola estrategia, sino jugar un poco a todas las que puedan ser razonables de implementar. Lanzaría un poco, mi reflexión iba un poco en el sentido de la que ha hecho antes Guillermo Palau en su intervención, ¿no? ¿Cuándo es el buen momento para volver? ¿Cuándo realmente se rentabiliza el valor de una persona que ha estado fuera mucho tiempo? ¿Cuándo tiene que volver? ¿Cuándo ha acabado justo volver? ¿Cuándo lleva ya un tiempo en el mercado laboral fuera? ¿Cuándo es el buen momento para que alguien se convierta en mentor? Si es alguien que tiene que haber estado, como decía Guillermo, un tiempo previamente en la Universidad Española y luego salir. Para mí son reflexiones que quedan muy en el aire y que a lo mejor podemos luego entre todos seguir elaborando. Gracias, Silvia. David, cuando quieras. Muy bien. Bueno, me uno a mis compañeros. Por supuesto que el talento tiene que moverse. Si no, no es talento. Quizá el talento tiene mucho de innato, pero hay que moldearlo. Y experiencias internacionales moldean ese talento. La verdad es que el tema de la fuga de cerebros, que yo llevo oyendo desde que era muy joven, es curioso como ahora estamos muy agitados por el tema del Brexit y parece que no nos importa el tema del Brainsit, si es que nos podemos inventar esa palabra. Se me ha ocurrido ahora mismo. Y llevamos muchas décadas con el Brexit, parece que aquí no pasa nada y ahora en Reino Unido, bueno, ese es otro tema. ¿Realmente perdemos el talento que se va? Pues hoy en día, gracias a las TIC, no, creo. ¿Egoístamente nos gustaría incorporarlos como PDI de nuestras universidades? Seguro. Publican mucho, probablemente tienen buenos contactos, genial. Pero no los hemos perdido. Podemos incluso aprovechar que ya no están con nosotros para ampliar esa cartera de contactos. Por lo tanto, yo creo que esa fuga, gracias a Dios, a día de hoy, no es tan grave como pueda parecer. Y una cuestión que me gustaría apuntar aquí es que, y quizá IMP aquí tiene mucho que decir y me parece interesantísimo, es que para aprovechar quizá una experiencia internacional hay que tener cierto grado de madurez. Por lo tanto, que IMP también esté enfocado a los alumnos de últimos cursos de grado lo veo enormemente interesante, porque quizá es la antesala a una experiencia internacional presencial. Muchas veces nos vamos, como fue mi caso probablemente, y quizá si me hubiese ido con una experiencia previa donde ya me hubiesen hablado de lo que me voy a encontrar, de las dificultades, de las facilidades, de lo que tengo que hacer, quizá hubiese aprovechado más mi estancia predoctoral en el extranjero. Por lo tanto, creo que ambos modelos son combinables y que ahí quizá resida un poco el futuro éxito. Gracias, David. Javier. Bien, muy brevemente, respecto a la necesidad de la internacionalización, creo que somos todos unánimes, y no descubro nada, de que es absolutamente imprescindible. El cuándo y el cómo depende de las personas. Hay un hecho que es incontestable, que en el reciente referéndum, y tomo la referencia del Brexit, el 70% de los que han vivido la experiencia de Erasmus en Inglaterra, en el Reino Unido, han votado por permanecer en Europa. Luego, el peso de las personas mayores, llamémoslo así, en situaciones en las que todos creo que estamos de acuerdo que no son interesantes, ha sido muy lastrante, pero que el futuro está por ahí. Segundo tema, respecto al retorno. El retorno para mí se basa en una cuestión muy sencilla, que es en la generosidad de las estructuras actuales de las universidades y de los ministerios. Siempre y cuando la meritocracia, que es la base actual de la acreditación y del sistema de acceso a las plazas universitarias, se persevere y se mantenga en el futuro en la situación actual, será absolutamente imposible.
Solo daré un dato. En la acreditación que en su día tuve que hacer, yo, por razones personales, he tenido 14 años de director de I+D en una empresa privada, nos concedieron el Premio Príncipe de Asturias a la I+D y la evaluación que realizó el comité que era irrelevante para mi acreditación como investigador en las universidades. Es un ejemplo personal, lo he vivido, lo tengo acreditado. Y lo que quiero decir es que hemos de cambiar las personas. Y para eso, desde luego, iniciativas como esta, que rompe de una forma horizontal las estructuras de los canales de adjudicación de plazas, de las posibilidades de retorno, es básico. Nada. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Muy bien, pues muchas gracias también. Respecto a la primera pregunta, ¿se debe mover el talento? Yo creo que cabría decir que es una pregunta que no se tiene mucho sentido. Habría que decir, como se atribuye a Galileo, epur se mueve, ¿no? Es decir, el talento se mueve siempre y se ha movido siempre. Quiero decir, de hecho, los mentores que trabajan para IMP demuestran que el talento se ha movido desde siempre y realmente no es necesario. Lo que hay que hacer, en todo caso, es ayudar o contribuir, poner las bases y facilitarlo. Pero yo creo que siempre ha pasado esto. Es decir, no es una novedad tampoco, ¿no? Siempre ha habido gente inquieta, con grandes intereses, que se ha movido y de alguna forma demuestran su madurez, sus ganas, su interés en seguir creciendo y enriqueciéndose. Por lo tanto, me parece que se debe mover, por supuesto, pero se mueve, ¿eh? Yo creo que esto no es ninguna novedad. Respecto a favorecer o no la presencia en el extranjero, creo que las dos cosas son importantes, porque si hablamos de retornar al talento, de traerlo de vuelta a España, a veces nos olvidamos de que hay que preguntarse también para qué, ¿no? Viene alguien o quiere volver a España. Un investigador solo no significa nada si no está metido en una especie de ecosistema de investigación donde pueda ser fructífera su trabajo. De manera que en ese sentido no siempre va a ser posible recuperar el talento, porque no siempre tenemos el entorno adecuado para atraer. A veces lo que se genera es frustración. Hay investigadores brillantes a los que a veces les trae con programas estrella de una determinada universidad o del ministerio y al final se les deja languidecer en un laboratorio donde no tienen ni los medios, ni las redes, ni las conexiones posibles para hacer investigación. Y tenemos algunos ejemplos, incluso en el Instituto de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Realmente creo que son muy conocidos, ¿no? Donde hay gente que ha regresado. Entonces, ¿tiene sentido regresar? Efectivamente, si se le van a dar las condiciones adecuadas y si puede desarrollar su trabajo aquí. Si no, creo que el trabajo que realiza fuera también puede interconectarse con lo que se realiza en España. Se crean ese tipo de redes que, como hemos dicho anteriormente, pueden ser tremendamente fructíferas, ¿no? Entonces, yo creo que las dos cosas son importantes, las dos cosas se complementan y luego va a depender un poco también de las circunstancias y lo que se puede hacer desde el plano de la política universitaria, bien desde las propias universidades o bien desde los gobiernos autónomos o el gobierno de la nación, ¿no? Yo creo que en ese sentido va a depender mucho de estas cuestiones, pero creo que este tipo de programas lo que hacen precisamente es demuestran que el talento que está fuera también puede revertir positivamente en la propia sociedad española, de manera que las dos cosas me parece que tienen su interés. Pero insisto, creo que cuando se trata de regresar hay que pensar siempre las condiciones de ese regreso, ¿no? Porque a veces también creo que puede generar cierta frustración. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Teníamos una tercera pregunta basada en cuestiones, resultados de rankings sobre innovación, pero teniendo en cuenta que vamos muy justos de tiempo y que estamos intentando recuperar y reconducir el programa pues al horario inicialmente previsto, no es por desmerecer a los rankings, que como decía el profesor Michavila, pues tienen algunas cosas manifiestamente mejorables, pero en todo caso ahí se iba a utilizar, sino básicamente por lo que les acabo de comentar. Vamos a reconducir, por lo tanto, esta mesa para ir cerrándola con el último interrogante que se planteaba, que era precisamente en relación con el programa IMP, que es lo que nos trae aquí. Y la pregunta es, ¿qué espera del programa IMP en el futuro? Vamos a comenzar en esta ocasión con Javier, que además tiene algunas cuestiones logísticas que igual le obligan a salir antes de tiempo. Gracias y perdón por empezar y aburriros con mis participaciones. Los rankings, todo el mundo dice lo mismo, siempre el que no sale bien en la foto le parece que está mal. Los rankings es... Hemos pasado a la pregunta cuarta. Vamos directamente al programa. Bueno, respecto al programa IMP, y perdón, porque no estaba atento, estaba pensando la respuesta antes de dar el análisis. Bueno, el programa IMP en el futuro, desde luego, es un soplo de esperanza, en el sentido de que toda iniciativa transversal lo que permite es ser creativos y aportar novedades. Para mí, lo fundamental
que puede aportarnos a todos, universidades y alumnos del programa IMP, es mantener una red de contactos que precisamente en intervenciones anteriores se decía, no se pierde el talento y gracias a iniciativas como IMP podemos retomar el contacto con personas que han hecho su carrera profesional fuera, que provienen de España y que siempre, y yo creo que eso lo podéis decir mejor vosotros desde IMP, tienen ganas de mantener ese contacto con España. Porque ese sentimiento de la patria sí que se mantiene. Tenemos muchos defectos los españoles, pero ese no. Entonces, es una grandísima oportunidad que lo único que creo que debemos hacer todos lo posible para potenciarlo y mejorarlo en lo que sepamos. Muchas gracias. David. Bueno, pues yo de IMP espero que siga como hasta ahora. Creo que el crecimiento, la evolución natural va a hacer que dentro de unos años, en vez de 12, seamos 40 universidades y eso ojalá enriquecerá mucho el programa porque las interconexiones con otros alumnos, con otros doctorandos van a ser mucho mayores. Los que tenemos cargos de gestión, quizá y ojalá ya no los tengamos en ese momento, porque significará que hemos vuelto a nuestra, al menos en mi caso, a nuestra labor investigadora, pues tendrán conexiones con las universidades que permitirán devolver a la universidad ideas frescas. Por lo tanto, creo que IMP lo que tiene que hacer es continuar en la línea que está siguiendo y vamos, estoy convencido de que esto se ha creado para quedarse y creo que el sistema universitario español tiene que agradecer muchísimo a iniciativas como esta. Muchas gracias. Gracias, David. Silvia. Bueno, yo básicamente lo mismo que están comentando mis compañeros. Yo creo que es un programa interesante, es un programa que efectivamente ofrece una importante red de contactos que se irán ampliando a la vez que vaya creciendo la propia red INFAE. Creo que debería centrarse mucho también, si no lo hace ya, quizás lo desconozco más, en el seguimiento del impacto que está teniendo todo el programa en nuestros estudiantes y en su futuro. Y me ha parecido muy interesante la idea de apertura que se ha trasladado en la primera sesión, ¿no? Abrirnos a otras áreas de conocimiento a través de mentores que no pertenecen a nuestra propia área de conocimiento, abrir el pensamiento a ideas más transversales y menos focalizadas en el conocimiento específico que se genera en la universidad. Y creo que si se sigue en esa línea, pues puede ser un programa de mucho éxito, sí. Muchas gracias, Silvia. Andrés. Bueno, pues poco más que añadir. Yo creo que el programa IMP es un programa joven, con muchísimo recorrido. Creo que están haciendo las cosas muy bien. Los resultados los hemos podido ver antes. Yo creo que esa visión de favorecer el networking, las relaciones, es muy positiva para todos, tanto universidades que participamos como para los estudiantes que habéis participado en el programa. Yo creo que en principio es seguir en esa línea. No sé, quizá por añadir un punto que igual ni... bueno, yo creo que igual podríamos meter en esa ecuación de mentí, mentor, universidad, algo más de relación con la empresa, no sé, más a largo plazo, pero bueno, por añadir un punto. Gracias, Andrés. José Francisco. Bueno, el IMP me parece una iniciativa fantástica desde todos los puntos de vista. Y solo por aportar un poco con respecto a lo que han comentado los compañeros, bueno, era una de las cosas que iba a comentar precisamente lo de la empresa, eso me parece importante, y una cuestión que enlaza con lo que se comentó en la anterior mesa redonda y, vamos, creo que es muy interesante, que es la mayor implicación de los profesores en el programa, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues ellos interactúan directamente con los mentís y bueno, quizá con los directores de tesis sí puede haber un cierto contacto, pero vamos, no sé si habría que hacer un IMP para profesores. Yo antes lo estaba comentando pero bueno, en fin, no sería enfocado de la misma manera, pero desde luego toda la experiencia esta que tenemos, o sea, nuestros colegas que tienen la suerte y gracias a su trabajo, a su gran trayectoria de estar en estas universidades de gran prestigio, yo creo que toda esa experiencia sería muy positiva también a nivel de profesores, por supuesto, y creo que es una cosa también muy, muy interesante y aprovechar, ¿no? Gracias. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a terminar esta ronda de intervenciones contigo, José Ramón. Bueno, muy brevemente, se han dicho muchas cosas y creo que todas son valiosas e interesantes. Yo creo que también me parece, se ha dicho esta mañana, no se ha dicho ahora mismo, pero creo que sería bueno, el IMP crea redes, luego hay que utilizar las redes.
Entonces, creo que también de alguna forma hay una segunda fase, una segunda etapa. Se ha hablado de las cotutelas, pero se puede hablar también de proyectos de investigación, de conexión entre grupos de trabajo de investigación entre universidades. Creo que en ese sentido se puede potenciar todavía más esa red que se ha creado a través del IMP, ¿no? Entonces, creo que sería una segunda fase, un segundo momento y se podría de alguna manera trabajar. Y también creo que no estaría mal, una vez que se ha desarrollado, se me ocurre una posibilidad, se ha hablado de los profesores, creo que no estaría mal, puesto que ya hay una cierta experiencia, este es el segundo año, va a haber un tercer año, etcétera, que también el IMP se prestase, también la propia fundación, a trasladar esas prácticas y esas buenas prácticas a las universidades españolas. De alguna forma, mediante una serie de seminarios que se podrían ofrecer para profesores, ¿no? De alguna forma, para generar dentro de la propia Universidad Española esa práctica de las tutorías y del mentorazgo, ¿no? De alguna forma, compartiendo esa experiencia con universidades y con las universidades que forman parte de la red o con otras universidades. Eso tampoco hay que cerrarse nada más a las que forman parte de la red, ¿no? Pero son un poco los retos que se me ocurre que hay ahí también, ¿no? Por delante. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José Ramón. Estamos ya un poco sobre hora, pero aún así, si hay alguna pregunta, alguna cuestión que se quiera plantear en esta mesa. Sí, hay. ¿Hay alguna pregunta más? Pues ahí hay una pregunta, ahí hay otra y ahí hay otra. Las formulamos las tres a la vez. Muchas gracias. Desde mi punto de vista personal, de toda mi carrera, tanto docente como no docente, dedicada al mercado internacional, creo que quizá ignoro si en la parte académica, de investigación académica es así, pero en el resto del mundo sí, el perfil en las redes sociales es fundamental y si uno aspira a obtener un trabajo, normalmente las personas de recursos humanos ya han visto tu perfil y lo digo tanto para los docentes, para los mentores como para los mentees, ya han visto el perfil mutuamente. Y quisiera hacer una aportación, un descubrimiento para mí fantástico, muy reciente. LinkedIn tiene una herramienta desconocida para mucha gente que se llama Social Selling Index. La dirección es la misma que linkedin.com/sales/SSI y mide 4 parámetros que son fundamentales para lo que estamos hablando. Atribuye un 25% a cada uno de los factores: marca personal, encontrar a las personas adecuadas, si yo encuentro a las personas adecuadas o no, si ofrezco información y si creo relaciones adecuadas. Mi experiencia personal, en 2 semanas mejoré de estar en el top 10 de mi sector a estar en el top 2%. Tan fácil como eso. Cualquiera, respecto a lo que se decía antes, a lo mejor el currículum no dice nada, pero un perfil de LinkedIn puede estar haciendo aportaciones de mini vídeos, artículos, buscar relaciones segmentadas de quién está trabajando en la especialidad que me interesa, etcétera. Y finalmente, el mentoring, que para mí es una dedicación voluntaria, debería de ser una actividad de por vida y debería de tener una participación mayor de vinculación emocional, ¿no? El tener el placer de ayudar este sábado a una persona que se licenció en la promoción del 2007 a tomar una decisión clave en su vida profesional es una satisfacción impagable. Gracias. Sí, seguimos con la ronda de intervenciones. Si no os importa, os presentáis al principio. Vale. Yo soy Alejandra de la Universidad de La Laguna, mentí del programa IMP. Y mi pregunta va a ustedes como las instituciones de la universidad, los que manejan un poco, y en la línea de lo que comentaba Javier, nos hablan de hacer un currículum llamativo, de un cover letter, todo esto. Te metes a la universidad, currículum vitae normalizado, 60 páginas y yo lleno una. Y mando mi currículum súper bonito al estilo americano y me dicen que no, que necesitan el CVN. Entonces, ¿cómo veo yo un desfase muy grande entre eso que nos están diciendo de véndete
pero las becas no hay cover letter, es que no me puedo vender. Me piden un proyecto y unos números. Tengo tanto de nota media, tengo tanto en este puntaje, tanto en este otro. ¿Cómo me vendo? ¿En qué momento explico yo lo maravillosa persona que soy y lo buena y lo adecuada que soy para ese trabajo o para esa beca? Entonces, ¿cómo ven desde la universidad que vamos a ir? Y además me da la sensación que en España va por un lado, porque además de hecho ha ido en ese camino el PESIT, el CVN lo instaló hace 2 años. Y cuando lo empieza uno a rellenar, aquello es, perdón la palabra, infumable. Y para los que estamos empezando, además, es lo más frustrante contra lo que uno se puede encontrar, porque es que no llenas una página y son 60 páginas vacías de currículum. Entonces, ¿cómo creen ustedes desde la universidad que nos pueden ayudar para que eso que nos curramos por otro lado, que estamos intentando cambiar, pues tenga un reflejo en esa búsqueda de talentos? Porque al final, sí, todo es muy bonito, pero a la hora de la verdad, si mi nota media no es la que es, no hay beca FPU. Muchas gracias. Interesante pregunta, tan importante como difícil su respuesta. Había otra pregunta más por aquí. Así, aquí. Sí, muchas gracias. Buenos días, soy Carmen Vargas, vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Sevilla. A mí me parece muy interesante todo lo que se está comentando en esta jornada y, de hecho, por eso nosotros estamos aquí, pero me preocupan varias cuestiones. Vamos, no me preocupa, querría comentar algunas cuestiones desde el punto de vista institucional. En primer lugar, cómo se afina el mensaje en una institución pública, como una universidad pública, de poner en marcha un programa de mentoring para un número muy pequeño de estudiantes, que pueden ser de grado, máster y doctorado, y no caer en que se nos tache de entrar en un club de exclusivos o de unas cuestiones de este tipo, ¿no? Eso a lo mejor podría ir ligado a la búsqueda de financiación externa, que es cierto que en la Universidad Española pues todavía estamos muy en pañales en querer o en establecer una serie de estrategias para ello, pero creo que sí que finalmente deberíamos intentar apostar por si estas cuestiones se llevan a cabo, que de alguna manera buscáramos sponsors o las propias universidades montáramos un macroproyecto que nos permitiese llevar a cabo estas cuestiones, ¿no? Y otra pregunta es cómo, quizás pro futuro, y creo que también se ha de alguna manera hablado en este sentido, cómo integrar esta iniciativa, que me parece magnífica y digna de llevarla a cabo, con cuestiones que ya se están llevando a cabo en las universidades, por ejemplo, los planes propios de investigación para mandar estancias fuera a gente, los programas de captación de talento o las propias actividades que se están llevando a cabo ya en estructuras nuevas o no tan nuevas de la universidad, como son las escuelas de doctorado. Las escuelas de doctorado han pasado a superar la relación bilateral que existía entre el director de la tesis doctoral y el doctorando para ya ser una estructura de apoyo, una formación más allá de la específica, y me refiero a competencias transversales del tipo de la comunicación, etcétera, etcétera, que quizás a lo mejor sí que pudiesen contribuir en este sentido a estas cuestiones que son tan importantes. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Creo que había una última pregunta ahí arriba. Zafira, vas a tener que subir un poco escaleras y con ello ya concluimos. Hola, yo soy Lucila Mayart, llevé la comunicación del programa de Filología junto con Jordina Salas, que no está aquí. Y bueno, es más un comentario. Yo soy de Humanidades, acabo de acabar la tesis en Historia en Inglaterra, en la Universidad de Nottingham, y era por un lado una petición a los vicerrectores pues que tengan muy en cuenta que las humanidades también se internacionalizan. Obviamente el programa de Filología es el primero que este año ha abierto un poco el campo de las humanidades dentro de IMP. Pero es verdad que tradicionalmente la gente de ciencias ha tenido muy presente pues que se tiene que ir, que hay muchas oportunidades fuera, que es muy imprescindible irse. En cambio, la gente de humanidades, de historia, literatura, filosofía, pues sobre todo aquellos que hacemos una investigación que a veces nos puede parecer como muy local, ¿no? O sea, como decía Maranta, si estamos estudiando la Cancillería de, no sé, el Reino de Valencia, por ejemplo, pues
quizá en España se piensa que voy a hacer yo en Inglaterra o que tengo que hacer yo en Alemania si estudio un tema muy local. Yo me fui a hacer la tesis sobre un arquitecto catalán a Inglaterra y el 99% de las personas a las que se lo he explicado, la pregunta que me hacen es ¿y por qué te has ido a Inglaterra a hacer una tesis sobre un arquitecto catalán? A mí me parece que la pregunta casi no tiene ni que responderse, es decir, me he ido allí pues por una metodología, por una manera de trabajar, por unas perspectivas, unos debates que aquí no existen. Es perfectamente posible irse a hacer una tesis o una investigación sobre un tema español en cualquier otro país y es muy necesario. Entonces, bueno, era más una petición eso, que lo tengáis en cuenta, que las humanidades también se pueden internacionalizar, que además es relativamente fácil porque hay menos competencia, porque los estudiantes de humanidades no los solemos tener tanto en cuenta, que nos podemos ir fuera y es verdad que hay menos competencia, digamos. Y también a los estudiantes, pues que, bueno, los que estáis aquí, que sois del programa de filología, pues si es eso lo que os interesa, que os animo muchísimo a que lo hagáis. Y ya está. Muy bien, pues muchas gracias por preguntas, aportaciones, cosas híbridas. Yo creo que casi todas las observaciones y preguntas han ido más bien encaminadas a vicerrectores, por lo tanto, salvo que alguien quiera aportar algo más, pues contestáis, José Ramón, David, y cerramos esta mesa. Sí, muy rápidamente porque vamos muy mal de tiempo. Te agradezco tu observación. Yo soy licenciado en Filología Hispánica, hice mi máster y mi doctorado en Estados Unidos y regresé a la Universidad Española, de manera que no tienes que convencerme en absoluto de que eso es importante, ¿no? Y de hecho, en la Universidad de Valladolid, desde hace ya muchísimos años, hemos enviado a muchos estudiantes a Estados Unidos. Te puedo decir que hay más de 15 graduados, 15 doctores de Valladolid que han hecho su tesis en Estados Unidos, algunos han regresado, algunos se han quedado. Y ha hecho universidades, Yale, Brown, en muchos sitios importantes, de manera que eso no tienes que convencerme, yo creo que efectivamente es importante. Respecto a la pregunta que hacía mi colega de la Universidad de Sevilla, pues evidentemente, siempre que se establece un programa de excelencia, pues hay un problema para explicarlo, pero yo creo que es una decisión política de la propia universidad. Quiero decir, en Valladolid tenemos también un programa de becas de excelencia para estudiantes Erasmus de máster, porque había algunos sitios donde no podían ir porque faltaba dinero, ¿no? Lo hemos creado, pero al mismo tiempo tenemos 700.000 euros para becas normales de Erasmus para todo el mundo. Entonces, quiero decir, creo que es una cuestión simplemente de sensatez. A veces se politiza, se convierte en un caballo de batalla y hay siempre gente dispuesta a decir que se está primando a los mejores, que de alguna forma eso va en detrimento de los derechos de los demás. Bueno, eso es un discurso que no tiene respuesta. Y además creo que entrar en esa dinámica nos lleva simplemente a un absurdo y en última instancia a una especie de debate retórico que no lleva a ningún sitio. Lo que hay que hacer, si la universidad cree y si el equipo cree que eso es importante, tomar esa decisión. Puede pagar sus consecuencias, evidentemente. Los estudiantes pueden estar no de acuerdo en una parte importante y pueden no votar al equipo en una renovación, pero es una decisión política que hay que tomarla y que, bueno, si se quiere tomar, se toma y si no, pues se deja, ¿no? Creo que esa es la cuestión muy sencilla, así lo veo por lo menos. Muchas gracias, David. Sí, respecto a la pregunta de mi colega de la Universidad de Sevilla, bueno, en nuestro caso es una universidad privada, pero estoy de acuerdo con José Ramón, al final es tender hacia la meritocracia y yo creo que si se dejan claras las reglas del juego y los alumnos desde primero o desde segundo ya saben que hay un programa que se llama IMP y que para optar a él tienen que competir, entre comillas, con compañeros en base a lo que decía cada universidad, en nuestro caso es nota media, nivel de inglés y la carta de motivación. Fue un sistema que acordamos con el INFAE, pero puede haber otros perfectamente válidos. Y en nuestro caso, repito, quizá no sea perfectamente transferible al vuestro porque es una universidad privada. No ha habido, hasta donde yo sé, ningún recelo ni ningún problema. Es decir, se han aceptado las reglas del juego. Respecto a la pregunta relativa al CVN, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que en las universidades a nivel individual podemos hacer muy poquito, porque estamos en un conglomerado con mucha inercia. La Universidad Española tiene mucha inercia, entonces nos cuesta acometer cambios. Y a veces, efectivamente, estoy de acuerdo, vamos en contra de lo que se hace fuera. Parece que seguimos enfrascados en la productividad científica medida a través de número de publicaciones, en X cuartil, primero, segundo, de JCR, cuando por otros sitios ya estamos viendo que quizá hay que ver más la aplicabilidad de lo que hacemos, que quizá va en la línea de lo que dices, no tanto el número de nuestra productividad, sino la utilidad. Y por eso el índice H, que quizá tampoco sea un sistema perfecto, pero al menos valora lo útil que es tu productividad científica, permite a lo mejor medir un poquito más la transferencia, que es esa tercera pata a veces olvidada de las universidades. Nos centramos en docencia, investigación,
más o menos, y dejamos esa transferencia e innovación. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. La solución creo que tiene que venir de las agencias, que son las que se encargan a veces de valorarnos, y si una agencia nos valora para acreditarnos en base al número de publicaciones que tenemos en primer cuartil, pues obviamente tenemos que seguir haciéndole, porque muchas veces los complementos salariales vienen por ahí. Entonces, quizá las agencias que nos evalúan tenga que también ser permeables a estos cambios y empezar a valorar otro tipo de cosas que permita también entrar en el sistema gente joven cuyos números no son espectaculares en términos de CVN, pero sí en otros términos muy útiles para encontrar un trabajo o para obtener una beca y que no están reflejados en la herramienta CVN. Así que estoy totalmente de acuerdo, la solución no es de una universidad, creo que es de todas y realmente es complicada, pero bueno, tendremos que trabajar para ello. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, pues yo simplemente me voy a referir ya para concluir a lo que comentaba la vicerrectora de Sevilla, Carmen, desde la perspectiva de Campus Iberus, la manera de gestionar, que va un poco enlazado con la primera de las preguntas que se planteaban, la manera de gestionar la participación en el programa IMP, pues fue básicamente alineando a las áreas estratégicas del consorcio, es decir, las 3 áreas estratégicas que más afinidad tenían con el programa IMP, pues fueron las que recibieron las correspondientes becas de participación y sobre la base de los mejores currículums. Eso es algo que cae por su propio peso. En todo caso, la idea que subyace a todo eso es la necesidad de alinear a la estrategia que tenga cada institución la selección de unos recursos que desgraciadamente son limitados. Bien, pues muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestras intervenciones. Muchas gracias a ti, Zafira, por las preguntas que hábilmente nos sugeriste. Y nada, pediría un aplauso para todos ellos. Muchas gracias.